los alumnos. Hola, profe. Hola, profe. Hola, hola. ¿Pueden ver lo que tengo en pantalla? ¿Se puede? Sí. ¿Lo pueden ver o no? Sí. Sí, lo de ayer. Ah, ya vale, ya. Me quedé como con 10 pesos. Bueno, hoy día íbamos a ver lo que era movimiento de tierra. Ya definimos la parte de del uso del cálculo de área por coordenadas. Los tipos de superficie o los tipos de que se enfrentan, en secciones homogéneas, corte, terraplén. También lo vamos a encontrar como terraplén corte, ¿cierto? Para el caso de este estilo que está aquí, para poder usar la fórmula de áreas medias, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el análisis? Que no tenga grandes variaciones, ¿sí? ¿O no? Ayer lo mostramos, pues. Ayer mostré yo el manual de carretera volumen 2 donde aparecía el concepto para lo que es cubicaciones. Acuérdense que para calcular, a ver, voy a tomar, me voy a irme al manual de carretera volumen 2, ¿vale? Dejen cargarlo, ¿vale? Ese orden. Tiene la bola acá. Ya, ahí está. En la sección volumen de carretera volumen 2, en la sección 2308.1 aparece todo lo que es movimiento de tierra. Yo ayer le hablaba que habían dos procedimientos que utilizaba el MOP, que los consideraba, que los tenía dentro de lo normal. Dice, en proyectos viales, un importante objetivo de las labores topográficas, sí, es establecer las ubicaciones de movimiento de tierra de las obras proyectadas. Dice, cuando yo hablo de obra es en total, toda la obra, no solamente el movimiento de tierra, pero el movimiento de tierra es como el ítem más abstracto. ¿Por qué? Porque se requiere de software y es por sí un complejo determinar el volumen, y siempre van a haber contradicciones en el cálculo, ¿ah? entre lo sacado, entre lo colocado y entre lo esponjado, ¿ah? Siempre va a haber problemas. No, que yo saqué más, no, que entonces van a tener problemas, te van a chequear, te van a hacer calicatas, miles de cosas. Entonces uno tiene que tener ojo con esto. No es tan fácil llevar un control detallado de las ubicaciones porque son muchas las variables que entran. Dice, la determinación de los volúmenes de tierra está afectada a distintas fuentes de error, dice, ahí lo está diciendo. La principal de ellas donde debe concentrarse el esfuerzo en alcanzar una precisión suficiente en una correcta modelación de la superficie existente. Cuando yo hablo de modelación, estamos hablando de todo el camino en sí,
desde la subrasante, desde la línea de tierra, pasando por la subrasante y llegando hasta la carpeta de rodadura. Dice que sobre la base de una adecuada toma de datos topográficos, ahí te lo dice, adecuada toma de datos topográficos, contando con una topografía confiable, se podrá proyectar una obra sobre esta y calcular los movimientos de tierra asociados. O sea, la topografía preliminar es esencial para el movimiento de tierra. Si no está bien hecho, si los PR no están bien hechos, si no están cerrados, lo más probable es que van a tener problemas y graves problemas. Dependiendo del origen de los datos topográficos, se pueden utilizar distintos métodos para obtener ubicaciones con distintas precisiones que se consideran adecuados dependiendo del nivel de estudio para el que se desarrolla. Y aquí te lo dice el manual de carretera, dice, en proyectos viales, aquí hay que tenerlo bien aquí clarito, en proyectos viales los métodos aceptados para determinar ubicaciones son dos. ¿Lo ven? Dos. El más utilizado corresponde al cálculo de movimiento de volúmenes de corte y terraplén entre perfiles transversales. Ese es el más utilizado y el más recomendado y el que en realidad que vamos a estar usando ustedes ahora. El otro es el cálculo de volumen por superposición o comparación de superficies modeladas digitalmente, o sea, entre mallas, entre superficies. ¿Están claros con eso, alumnos, no? ¿Sí? ¿Están claros con lo que Sí, profe. Ya. O sea, en proyectos viales hay dos métodos. Dos. No habla de 3 ni 4. Dos. Esos son los dos. Y el más usado es el que están usando ustedes, porque entre transversales. Entonces, aquí te habla así de la primera, que es ubicación mediante superposición de modelos digitales. Bueno, aquí se trabaja con una malla de punto y lo importante aquí es determinar bien la malla de punto lo más representativo posible para tener un buen volumen. Y el otro es la ubicación mediante perfiles transversales. ¿Ah? En ambos métodos se utiliza el cálculo del área. Por eso es que cuando yo hago la malla de punto, lo primero que tengo que hacer es la superficie. Cuando habla de superficie, es porque tengo que calcular el área. ¿Ah? Dice, en este método se requiere contrastar la superficie que representa el proyecto vial con la superficie que representa topográficamente el terreno sobre el que se superpone. O sea, hay que tener bien esas dos mallas. Aquí dice, la superficie de proyecto se define por la integración de todos los planos inclinados definidos por los elementos de diseño, como son la plataforma a nivel de subrasante, con sus respectivos peraltes, taludes de corte y terraplén, según corresponda, banquetas en corte, entre otras definiciones de detalle de cada diseño. En general, estas superficies son logradas automáticamente por los software de diseño, los que disponen además de buenas visualizaciones en 3D para mejor comprensión. ¿Vamos? Por otro lado, la superficie de terreno será resultado del proceso topográfico de preferencia, representado por una malla TIN, dice, red irregular de triangulación por su sigla en inglés, en que cada nodo corresponde a un dato de terreno con coordenadas X y Z, y donde la interpolación incluye las líneas de quiebre de cada plano inclinado de relevancia para la modelación, como lo son, por ejemplo, las líneas de eje, los bordes de plataforma de un camino existente. La precisión de la ubicación depende de la densidad de nodo y de la correcta definición de las líneas de quiebre. ¿Sí? El Civil te trabaja con malla punto, el MDT, casi todos tienen la misma, porque como están a la par con la tecnología, con las GPS, estas estaciones totales. Y el otro método, que es el más usado, es a través de perfiles transversales. Aunque Civil
Y el MDT, independientemente, al hacer la malla de la línea de tierra, después ellos generamos un eje y sobre el eje generamos los transversales y generan los transversales sobre esa malla. No es como tomarlo, no, pero efectivamente lo más común es que los perfiles se tenemos con nivel y winch. Parece que el nivel sigue siendo la herramienta más precisa en cuanto a altimetría. Para la cubicación entre perfiles transversales necesitamos la superficie de cada perfil. Y aquí está el método para obtener la superficie es a través de coordenadas. Ahí la fórmula es submedio de la superficie. Acuérdense que se ordenan los puntos, las coordenadas, es como en una matriz, y se empieza a multiplicar cruzado. Lo que sí tiene que cerrarse, o sea, si yo empiezo en el X1 y 1, recorro en sentido horario y llevo de nuevo al X1 y 1, cerrando la figura. Y lo ordeno en una matriz de tantas filas, y las filas van a representar las coordenadas que tenga yo o los quiebres. Y después se multiplica cruzado, ¿sabes? Y se utiliza esta fórmula para obtener la superficie. Cuando yo tengo la superficie, estoy en condiciones de poder cubicar. Y para cubicar, los vamos a encontrar primero cuando son superficies homogéneas, o del mismo estilo, o de la misma forma, en este caso corte, terraplén, se puede utilizar la fórmula de áreas medias, que es la que está ahí, donde está la semisuma de la superficie multiplicado por la distancia de separación entre la superficie. Esa es la fórmula de áreas medias. ¿Estamos? La condición para usar áreas medias es que debe cumplirse cierto rango. Y el rango está avisado por esto. O sea, yo tengo que hacer la división, o tengo que obtener un número, que es la división entre S1 partido por S2, es un número, y tiene que estar dentro de ese rango, entre 0,33 y 3. Si según los datos yo estoy dentro de ese rango, yo puedo ocupar áreas medias. Si quedo fuera de ese rango, utilizo el tronco pirámide, el que está ahí. Ahora, el área media nace del prismatoide. Esta es la fórmula del prismatoide. Y el prismatoide nace de acá. Pues mira, aquí está la figura del prismatoide. Ese es un prismatoide. Y la fórmula de áreas medias sale de aquí. ¿Cuándo se ocupa áreas medias? Se ocupa áreas medias cuando la forma del terreno tiene un comportamiento lineal. Si yo tengo un comportamiento lineal de todos los quiebres, o sea, de la parte de abajo, de los bordes del camino, lineal significa que no hay quiebre pronunciado y que existe una pendiente uniforme entre este vértice y este, lo mismo aquí y allá y así. Yo puedo obtener el promedio de ambas superficies, que es la que está churada. Y si yo tengo el promedio, ese promedio, que es la semisuma de la superficie, lo multiplico por la separación de ambas superficies. Y me daría el volumen. ¿Estamos? Y eso nace de acá del prismatoide. ¿Estamos? Pero para que se cumpla eso, para que se cumpla eso de usar yo áreas medias, tiene que ser de este estilo, ¿no? De forma lineal. Ahí yo tengo dos superficies que se superponen, S1 y S2, y ahí te está dando la diferencia. Cuando la superficie que yo estoy usando es de tendencia lineal, ¿cierto? Porque también puede ser de esta forma,
de forma parabólica. Entonces, si la diferencia o es de forma parabólica, yo ya no puedo usar áreas medias. Estoy obligado a usar tronco pirámide, ¿estamos? Esa es como la explicación. Para sacar en la media, porque yo no puedo decir que la media entre ese perfil y ese perfil es esa medida. Cuando la tendencia del terreno es parabólica, no puedo decir eso. Eso estaría malo. Yo puedo decir que la media entre esa línea vertical y esa línea vertical es cuando la línea que une ambas superficies es de tipo lineal, ahí. Entonces, la media debería llegar acá arriba. ¿Estamos? Entonces, la única forma para saber si yo estoy tratando con una superficie de tipo lineal es que saque la diferencia entre S1 partido por S2, o más que la diferencia, el cociente, la división, y si estoy dentro del rango de 0,33 y 3, yo puedo suponer que la tendencia es lineal. Si estoy fuera de ese rango, es que la tendencia es cuadrática. Y si es cuadrática, tengo que usar tronco pirámide. ¿Estamos? ¿Entendieron o no, alumnos? ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa otra? ¿Sí? Estamos hablando para superficie homogénea, superficie del mismo estilo, transversales que se utilizan, estamos hablando de que se enfrentan, ambas, transversales que se enfrentan del mismo estilo, ¿cierto? Que puede ser terraplén o corte. Yo para poder usar o para poder ubicar, yo tengo dos métodos: el áreas medias o tronco pirámide. ¿De qué depende que use uno o el otro? Es que si estoy dentro o fuera. Si estoy dentro de este rango, uso áreas medias. Si estoy fuera, tronco pirámide. ¿Estamos? ¿Y por qué? Por lo que expliqué acá arriba. Porque el comportamiento tiene que ser lineal para que se ocupe áreas medias y no parabólico. ¿Estamos? La pérdida entre una y otro, imaginemos que yo tenía que usar tronco pirámide y usé áreas medias. Ahí se dan cuenta que yo siempre voy a cubicar más si estoy fuera del rango y utilizo igual áreas medias. Lo que estoy haciendo es cubicar más, miren. Entre un 2 y un 5% más yo estaría cubicando, y eso está malo. Eso ustedes le pueden rechazar el estado pago si ustedes no ubican bien. ¿Estamos? ¿Entienden eso, alumnos? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Me van a calcular. Yo les voy a dar los datos. Me van a calcular el volumen. Imaginemos que la superficie 1 que estoy mostrando ahí es de 10 metros cuadrados, superficie de corte 1, y tengo una superficie de corte 2 de 3 metros cuadrados. La distancia de separación, 20 metros. Calcúlenme el volumen de corte. Calcúlenme el volumen de corte. Profe, ¿a cuánto dijo que era la distancia? A 20. A 20. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer ahí, alumno? ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar el volumen? Estamos hablando de superficies que se enfrentan y que son del mismo estilo, superficie homogénea del mismo estilo, corte, ¿cierto? Entonces tengo dos opciones. Lo primero, ahí en el procedimiento, en la imagen se nota, lo primero que tengo que hacer es que tengo que sacar la división o el cociente entre S1 y partir por S2 y ver si estoy dentro del rango. Entonces sería 10 dividido en 3, ¿no? Y me da 3.33. Sí. S1 partido por S2 me da
3.33. Pregunta, ¿estoy dentro del rango? No, profe. No estoy dentro del rango. Luego, ¿uso áreas medias? No puedo usar áreas medias. Me voy, estoy obligado a irme acá, al punto 2. Y ahí utilizo la fórmula que me dice ahí. Dice que es de tercio, en este caso 20 dividido en 3, por superficie 1, que son 10, más superficie 2, que son 3, y más la raíz de 10 por 3, ¿no? No sé si. ¿Cuánto les dio? No ocupé mucho paréntesis, no creo que esté bien. 96. 123,182. Sí. Ya. ¿Entendieron? Ustedes cuando, para el trabajo que viene ahora, no el que me van a entregar, sino que el que viene, donde van a entregar las cubicaciones, ustedes tienen que analizar ese detalle. ¿No? Eso lo tienen que hacer. Miren acá, lo encontramos con dos superficies de nuevo, pero aquí hay superficies mixtas por perfil, donde tengo superficie de corte y superficie de terraplén. ¿Vamos? Pero si se dan cuenta, el punto de quiebre, el punto de cambio entre el corte y el terraplén se produce a la misma distancia entre ambos perfiles, ¿sí? Entonces, para este estilo, para este caso, cuando ese punto coincide con respecto al eje, porque tiene que ser el mismo, yo puedo utilizar lo mismo que hice arriba. Entonces, les voy a dar otro ejemplo. Imaginemos que en el perfil 1 yo tengo una superficie de corte 1 de 1,5 metros cuadrados y tengo una superficie de terraplén 1 de 1 metro cuadrado. En el perfil 2, que es el de abajo, tengo una superficie de corte 2 de 5 metros cuadrados y tengo una superficie de terraplén 2 de 3 metros cuadrados. ¿Estamos? Imaginemos que la distancia sigue siendo 20 metros. Acuérdense que las distancias de los perfiles... Escuché los datos. ¿Cuál era lo máximo para horas viales? 20 metros. 20 metros. Yo no puedo tomar más de 20 metros. Bien, acuérdense que estamos representando el modelo tridimensional. O sea, tengo que representar la superficie de la Tierra lo más exacto posible. Ya, con esos datos que le di, hay que hacer el mismo procedimiento. Primero, hay que sacar superficie de corte 1 partido por superficie de corte 2 y ver qué es lo que da. 1.5 dividido en 5 y me da que es 0,3 por ese lado. Y después superficie de terraplén 1 partido por superficie de terraplén 2 me da 1 dividido en 3. 1 dividido en 3 me da 0,33. 0,333. O sea, acuérdense que es 0,33 menor o igual S1 partido por S2 menor o igual a 3. ¿Sí? Pregunta. ¿El sector de corte cumple para áreas medias o no? No. No, ¿cierto? Entonces hay que calcular el volumen de corte con
piramidal. Tronco pirámide. Entonces calculamos 20 dividido en 3 por sería 1,5 más 5 más la raíz de 5 por 1,5, ¿cierto? Y calculamos. Ese es con respecto al corte, ¿cierto? Con respecto al volumen de terraplén, ¿está dentro del rango? Ese sí, profe. Ese sí, ¿cierto? Entonces, volumen de terraplén, áreas medias. ¿Y qué es lo que dice áreas medias? Es la semisuma del área, o sea, 1 más 3 dividido en 2 multiplicado por 20, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? 40. Sí, profe, 40. Miren, verifiquen el volumen de corte usando áreas medias y me calculan el porcentaje de más que voy a tener. Si yo utilizo áreas medias, en el volumen de corte va a quedar 5 más 1.5 dividido en 2 y multiplicado por 20. Y me dan 65 metros cúbicos. Entonces va a ser, Profe, ahí da 3 metros 4, 3.4 de diferencia, ¿cierto? sí, tengo de 61,59 a 65. ¿Cuánto sería el porcentaje de más que estaría cobrando? ¿Ah? ¿Cuánto sería? ¿Un 6%? ¿O no? ¿Cuánto sería el porcentaje de más? Como un 6%, ¿cierto? Miren ahí, aquí hay otro método, otra metodología, donde nos encontramos con, de nuevo, muy parecido al de acá, pero ¿cuál es la diferencia? En este de aquí, donde usamos superficie homogénea, supusimos que se cruzaban superficie homogénea, ¿cierto? Entre ambas. Pero acá, y bueno, y el punto de quiebre de corte a terraplén, estaba en la misma posición que el otro perfil, coincidía. Entonces ahí yo no tenía problema de utilizar áreas medias o tronco pirámide según la. Espérense, alumno, en un ratito. ¿Me esperan unos minutos? Ok, profe. Sí, profe. Ya.
pasó? Dígame. Cerró el PDF. Ah, ya, yo lo llamo, yo, no os preocupéis. ¿El PDF de cuál era? Ese era del manual de carretera, ¿cierto? Sí, del volumen 2 estábamos haciendo un Ya. ejercicio. Ya, vale, ya. Y ahí está. Ya ahí está el método de áreas medias, estábamos en un ejercicio. Este ejercicio, el que nos dimos, calculamos, es cuando el punto de transición entre corte y terraplén en ambos perfiles coincide en la posición. Uno puede utilizar o áreas medias o tronco pirámide dependiendo si está dentro del rango. En este caso cuando el punto no coincide, espacialmente no coincide en la línea, estás obligado a hacer tronco pirámide. ¿Se dan cuenta? No hay otra. Hay que hacerlo así. ¿Sí? ¿Entienden? Este de aquí... ¿Sí? ¿Puede Dime. hacerle un poquito más de zoom a la página? Bueno. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Ahora, mire, fíjense en algo, alumnos, mira, fíjense en algo. ¿De qué otra forma se podría hacer esto? Díganme, a ver, ¿qué podrían hacer aquí? Para yo llevarlo a la parte de arriba. ¿Ah? ¿Qué tendría que hacer? Porque ahí el eje no consigue. ¿Qué tendría que hacer? ¿Ah? Ahora, yo sé que si está así, no consigue esto, estoy obligado a hacer esto. Pero yo les podría pedir, compruébenlo con el método de arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que llevar este punto perpendicular abajo, ahí, y este punto perpendicular arriba. ¿Qué es lo que aparece? Aparecería dos zonas más esta, esa, con esa, y más la de acá. O sea, hay tres áreas. Ahí ya habrían tres zonas bien delimitadas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Porque esta la limito para abajo y la de acá hacia arriba y me quedan separados en tres zonas. Entonces, la primera zona sería corte, la segunda zona, si yo esto lo tiro para acá y eso lo tiro para allá, me quedaría corte, terraplén. Y la última zona sería terraplén. ¿Sí o no? Entonces me quedarían los extremos como para llevarlo como para superficie homogénea, y ahí tendría que hacerlo pensando si pasa o no el rango que para usar uno u otro método. Y lo otro sería por áreas mixtas, porque tendría una zona de corte arriba y abajo una zona de terraplén, ¿cierto? ¿Sí o no? Y para ese caso, cuando se produce eso, que vendría siendo como aquí, miren, como esto que está aquí, miren, como esta misma zona, ¿no? Aquí la dividen esta zona con la de acá y así la van dividiendo en distintas modalidades. Ahora, ¿Profe? ¿sí? ¿Qué sucede si, por ejemplo,
No, pero es que ahí, cuando hay un desnivel, ¿qué crees tú que tienes que hacer? Me voy a ir de nuevo. ¿Qué dice la metodología? Lo habló aquí, miren. ¿Qué dijo aquí, miren? Fíjense. En algunos de los lados yo lo nombré que el mod dice que mínimo 20 metros, o sea, o máximo 20 metros. Si entre dos perfiles tengo un hoyo o tengo una altura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar perfiles cada 2 metros, cada 3 metros, cada 5 metros, hasta representar lo más fielmente posible la zona. Eso es lo que te dice. Lo que te está diciendo la norma es que tú no puedes tomar perfiles mayor a 20 metros. Mientras más juntos, más información tengas tú, mejor va a ser el modelo que tú vas a obtener. De eso se trata. Entonces pueden ser cada 20 metros siempre y cuando el terreno sea apropiado. Cuando sea apropiado. Entonces ahí y es lo mismo con respecto a los perfiles transversales. Exactamente lo mismo. Acuérdate que yo el perfil transversal lo tomo desde el eje, izquierda a derecha, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta, ¿cuántos puntos tomo en el perfil transversal? Bueno, lo que sea necesario para representar la figura el 100%. ¿Ah? Entonces ahí entra también la mirada de Geomensur, y ahí hay que entrenar al alarife, entrenarlo. Por eso los alarifes ya que son más o menos llevan su tiempo, valen su plata, porque te hacen la pega. Acuérdense, la mitad del topógrafo es el alarife, ¿no? Entonces ellos saben dónde colocarse, dónde están los quiebres. ¿Ah? Entonces por eso en los puntos que usted nos mandó, en algunas partes hay más puntos que otros, en algunos perfiles. Sí, exacto. Ahora, a mí no me contan porque yo generalmente nunca andaba atrás de ellos, pero siempre andaba un topógrafo. Me imagino. Pero eso es como lo primero que se le enseña en topografía, es representar lo más fielmente posible el terreno. Ahora, claro, van a haber momentos que te vas a encontrar que hay zarzamora, que hay de todo y se escapa, mientras no tengas las herramientas suficientes para poder limpiar y levantar todo bien. Siempre va a haber una incertidumbre en la medida, pero hay que tratar, porque ahí está la plata, alumno, ahí está la plata, y las grandes controversias y las grandes pérdidas de las empresas son en el movimiento de tierra. Y además, los puntos críticos, o sea, uno tiene que ser ahí profesional y tener siempre, tratar de tomar lo más representativo posible, porque después se forma un drama para uno, un verdadero drama, porque quiera o no quiera, está topografía por un lado y por otro lado está obra, aunque es en la misma unidad, pero siempre van a estar, hay como, a no ser que la empresa tenga los sistemas bien para que trabajen en equipo, pero siempre maquinaria en su onda, obra en otro y topografía en otro, mecánica, laboratorio también en otro. Entonces al final cada uno vive su mundo y no es así, pues no debería ser así. Entonces uno tiene que tomar, porque al momento obra va a tener su cacheque, van a estar los vales, y uno representa y uno ubica en un modelo que son los software, y los software, ustedes saben que el AutoCAD no tiene error. Al calcular el área del AutoCAD te lo calcula sin error. Si el error lo comete uno al momento de tomar los datos, ¿o no? Sí, va a ser error del topógrafo. Sí, yo por eso es que siempre hay una controversia entre el esponjado. Cuando una empresa se estudia una propuesta, no sé, pues mira, imagínense, yo les conté que viene una pega grande aquí en Talca, que es el bypass de Talca, que es sacar la ruta 5 del casco urbano y llevarlo por la periferia. Son como 45 kilómetros de doble pista, imagínense, la ruta 5. Es una pega por 9 años y se va a mover una cantidad más o menos de entre unos 5 millones de metros cúbicos de materiales. 5 millones es una cosa pero gigantesca. Entonces
hay que tener ojo con eso, hay que tener ojo con la forma al momento de tomar la información. Tomar la información, porque lo vamos a encontrar, no siempre vamos a tener, vamos a poder tomar todo. Y los errores al final se cometen porque en obra, ¿qué es lo que va a pasar? Obra tiene sus cachés que mueve, entonces al momento de hacer el estudio de una empresa se adjudica un contrato y vienen las cantidades de obra. Ahí vienen, no sé, 50.000 cubos, 100.000 cubos, 300.000 cubos. Nosotros allá en la 9ª región hicimos una modificación de obra y cambiamos el trazado, donde por contrato venían 100.000 cubos y ahora lo cambiamos a 400.000 cubos de corte. Unos cortes, el cerro y todo eso. ¿Ah? Entonces uno le pregunta qué tan exacto es eso. Va a depender de la exactitud como tomaste los datos, ¿no? Ahora, una cosa es lo que dice el dibujo. Porque tú vayas a representar en un dibujo el modelo y te va a dar tantos cubos. Y el programa no se equivoca. O sea, obvio que te va a dibujar según los datos que tú le pusiste. Pero de ahí a que la realidad sea exactamente lo que está diciendo el dibujo es otra cosa. Es otra cosa. Imagínate que cuando estáis tomando datos está el bosque. ¿Cómo tomaste? No te pusiste a talar el bosque, porque allá no podemos talar el bosque hasta que nos saque el plan de manejo. Entonces siempre van a haber errores ahí. Porque aunque con la tecnología que lo coloqué, vaya a tener error al momento de hacer los cambios con la estación, no te va a quedar justo en el perfil, o si lo estáis haciendo con GPS, peor todavía porque los árboles. Entonces, lo ideal es que tengas despejado tú el perfil, el transversal, despejadito, entonces tú tomáis y tú veas lo que estáis tomando, entonces vais viendo todos los quiebres, entonces te va a quedar bien representado, pero no es así, amigo, no es así, eso es como lo ideal. Eso es como lo ideal, lo que uno quisiera tener cuando está chequeando la línea de tierra. Pero lamentablemente no es así. A ti te pasan los perfiles, te pasan el proyecto, te dice, este es el proyecto, el eje está ahí ya, tú lo que hacías es trazar el eje y empezás a tomar la línea de tierra y te vas a encontrar que tenéis bosque a ambos lados, que tenéis todo, pues si por ahí no se ha hecho nada, es un proyecto, hay que hacerlo. Y ahí es importante tener la información. Entonces, claro, generalmente hay como un mes que te dan a ti para tomar la información y tú poder cuantificar en cuánto es el error que viene el proyecto. Yo me acuerdo que allá en Yepo cuando estuvimos haciendo, nos dimos cuenta que venía un proyecto, un tramo, que era un bypass, que no era tanto, pero igual no dejaba de ser, pues eran 5.000 cubos que se equivocaron los viejos. Ahí se notó al tiro que no pudieron, yo creo que fue así, que el que estaba, en este caso la consultora que hizo el proyecto, seguramente no pudo entrar al predio, porque una cosa es que el proyecto diga que se va a expropiar, pero mientras no se le pague, tú no vas a tener acceso a meterte. No todos los propietarios te dan acción, algunos no, te meten balas o te amenazan, ¿no? Así de simple. Entonces tú, ¿qué es lo que hacías y qué tenés que hacer? Y tenés que tener los datos. Suponí. Y ahí esa suposición te le puede. Entonces me acuerdo yo que ahí la rasante había un error como de medio metro, como medio kilómetro. Cuando yo lo ubiqué y lo proyecté, cuando ya tuvimos acceso y levantamos, claro, había un error de medio metro en la línea de tierra. En total había un error como de 5.000 metros cúbicos. La única explicación que yo tuve es que no pudieron meterse porque supuestamente ahí era un proyecto, si los proyectos los podía hacer estar en la mesa, pues ahí, va a pasar por ahí en el Google Earth y todo, y pues todo. Mientras no tengáis los datos de terreno, el papel aguanta todo, amigo. Entonces fíjense, nos falta cómo calcular el volumen cuando nos enfrentamos en esta forma.
superficie de corte, superficie de terraplén, son superficies homogéneas, pero de distintas formas. O sea, se podría decir que son superficies mixtas. Entonces ahí aparecen las famosas fórmulas, que son dos, que aquí vamos a tener sí o sí, entre estos dos, que ubicar un volumen de corte y un volumen de terraplén. ¿Por qué? Porque se supone que en algún punto entre estos dos perfiles hay un punto cero, ¿o no? ¿Sí o no? Hay un punto cero, la rasante cruza justo por ahí. En una se va a meter, después empieza a meterse o puede elevarse, dependiendo de la línea de tierra. Pero, ¿me entienden o no? Que entre estos dos tiene que haber un punto donde corta tangencial la rasante a la línea de tierra, ¿o no? La pregunta es, ¿a qué distancia? Y ahí se calcula, se hace todo un trabajo, se los voy a mostrar la otra semana, pero son dos fórmulas que se pueden calcular. ¿Sí? ¿Están claros? En el caso de acá, cuando yo tengo solo una superficie completa, y acá tengo mixta, aquí el punto de intersección entre uno y otro está acá, miren. Entonces ahí yo necesito otros datos, imagínense, necesito la distancia de C entre el punto de tangencia ahí, entre ese punto y el punto más bajo. Ahí ya se complica la cosa ya. Ahí ya se complica la cosa. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer? Yo podría tomar este punto, miren, tirar este punto que está aquí, tirarlo justo hacia arriba, ahí, hacia arriba. Entonces, y podría tener aquí superficie terraplén, y acá tendría terraplén corte. ¿Vamos? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tengo que tirar esta línea y tendría que calcular bien esta área. Aquí habrían dos áreas, que sería esta línea que tira hacia arriba. Entonces tendría que tener esa área y esa área. ¿Vamos? Y ahí yo podría usar por un lado áreas medias o troncopirámide y por el otro lado superficies mixtas. Eso lo vamos a ver la otra semana. Les voy a dar unos minutos. Hoy día estamos a ¿cómo estamos? ¿A 4? 4. Ya. ¿Cuándo me tienen que entregar el trabajo, alumno? ¿Ah? Había dicho una semana más, usted, profe, la semana pasada, ¿no? Llevo una semana, profe. Ya, pero ¿cuánto era la fecha? De una De la semana, fecha. ¿de cuándo era la fecha? Del 3 de ayer. De ayer. Era Ya, ayer 3 era la fecha que tenía yo en el libro de clase o en el sistema, ¿no? ¿Ayer? Sí. Ya, sí, ya estamos bien. Ya. Acuérdense de mandarme la cosa ordenadita, que yo quiera identificar por su nombre, ¿vale? Profe, ¿va a pedir el CAT? Sí, ¿O pues le el CAT. solo el plano? No, el CAT tiene que ir, pues. Ah, ya. O sea, los dibujos, pues, los planos. Sí. No, los planos, no, el CAT no. El plano, Ah, ya. el plano. El archivo no, Sí. del CAT. Sí, pues entonces donde yo lo puedo abrir, si viene en PDF, no importa, si yo no... Lo importante es que venga el plano, porque es el que estoy pidiendo, y más la memoria de cálculo que el informe, ¿vale? Profe, una consulta. Ya, profe. La deflexión de la curva vertical, ¿cuántas tablas tengo que le pongo en el informe? ¿O dos? ¿Se tienen que ser todas? ¿Cómo? Es sobre las deflexiones de la curva vertical. ¿Ya? ¿Una pura curva nomás le pongo en el plano, o sea, en el informe, o la envío todas?
plano, yo lo que estoy pidiendo es la memoria de cálculo. La memoria de cálculo, cómo llegaron al resultado. Yo sé que en el plano voy a ver yo las curvas. Yo no necesito que me llenéis el plano, el cuánto se llama bueno, si le vaya a colocar un bosquejo ahí para entender bien el cálculo, bienvenido sea. Pero ahí lo principal en la memoria de cálculo son los cuadros. El cuadro de recta y curva, en este caso de la rasante, donde te va a indicar, no sé, por es como el que genera vía, pues ese está bueno. Y ahí usted, con una curva que me digan, con una curva que me digan cómo se salió y todo eso, y el resto, los cuadros, pues sí, tampoco pero bien explicado. El resto son cuadros bien ordenaditos, y se supone que con ese ejemplo yo quedo claro de dónde salió el 2T, cuál fue la comparación. Obvio que ahí en el cuadro ustedes tienen que hacer el análisis, o lo hacen en el análisis en sí, con respecto, bueno, se supone que el proyecto tiene que cumplir en todo momento con el 2T mínimo, eso está claro. Entonces se supone que van a calcular el 2T. Bueno, ¿dónde tiene que quedar? Tienen que tener cuidado con la longitud de recta asociada al eje geométrico. Toda curva vertical convexa que le antecede una recta, una longitud de recta, y ahí ustedes tienen que ponerse en los rangos, tienen que considerar ese parámetro de la velocidad asterisco para calcular el 2T, ¿estamos? Ese tiene que quedar clarito, tiene que quedar bien explicado. Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta con respecto al ajuste? Dime qué pasa. No, ya me están pidiendo, porque yo me están pidiendo, ¿acaso lo pueden hacer con matrices? ¿Eso? O sea, no, pero es que eso ya lo hicimos, de verdad, ya hicimos ese ejercicio, pero ahora el ejercicio 2, ¿es necesario calcular los pesos? Sí, a ver, en todos los ejercicios que yo coloqué precisión, tiene que ir peso, en todo. Ya. Si no, no tiene sentido que no haya colocado peso. Si cuando hay precisión, va peso. Lo que yo ahora, lo que viene ahora va a ser ya con matrices y peso. Ahí van a usar matrices, y más, lo que ustedes van a entregar después, la siguiente trabajo van a ser los archivos en Excel, ¿no? Con los resultados y todo eso. Pero esta tarea o este trabajo que yo di, está el análisis matemático, el modelo matemático. El que no me lo haga, yo no le voy a revisar. La matriz la pueden ocupar para solucionar las ecuaciones, pero yo les dije, son ecuaciones de ¿cuánto? De 2×2, la máxima debe ser de 4×4, no hay más. Ya, profe. Pero las que vienen ya no, van a ver de 10×10, dependiendo de los datos. Entonces, pero acá es definir la función lineal, y no lineal, la función que voy a derivar. Tienen que ver la derivada, yo tengo que ver el modelo. Sí. Y la parte matemática, eso es lo que yo mido, y así está enfocada la ¿cuánto se llama? La rúbrica. Por eso yo le hice un ejercicio de peso. Se hace exactamente igual, para que, pues andaban ahí unos alumnos que querían resolverlo con matrices, yo no se los voy a aguantar, para que quede claro, para que no tengamos problemas. Yo quiero la resolución matemática, así. Sacar la ecuación de condición, después la ecuación de condición, agregarle las variaciones o los deltas, y después respecto a eso, aplicar la función matemática que se va a derivar, y de ahí las derivadas parciales para formar las ecuaciones normales, y todo ¿no? Sí, y otra consulta con respecto a lo de que es regresión que es lineal. Yo generé un Excel y se formó bien la recta. Pero usted dice que después hay que hacerlo por el método de Chauvenet. No, el método de Chauvenet debería ser primero, porque antes de ponerme yo a analizar los puntos, yo tengo que saber si hay algún punto que se desvía o está fuera del rango. Entonces, Chauvenet es primero. Con lo que lo hicimos, se supone que no se descarta que ningún dato. Ya, con eso estoy totalmente listo. Ya, con eso ya tú empezáis después a buscar el modelo matemático, porque
porque al final lo que yo ando buscando es el modelo matemático, y el modelo matemático es una función lineal, ¿o no? Sí. De la forma ax más b. ¿Se alcanza, Por eso- ¿Se alcanza el profe o no? A ver, espérate. Ya, sí. Ahí yo generé esta tabla de Excel donde se forma una ecuación de itongo y ahí yo Ya. el itongo, o sea, el i lo compenso. Y ahí se forma lo grafico y me queda recto. Ya, Ya. ya. Y mi duda fue cuando... Aquí en este punto yo no derivo, aquí, No. bueno, en realidad se minimiza, pero aquí Sí. en realidad lo que yo busco son la covarianza, la varianza, Sí. la media, la X, la media de Y, todo eso. Y con eso armo, eso tiene que quedar explicadito. Sí, profe. Eso tiene que quedar explicadito, y después la función lineal y el nuevo eje, asociado. Sí. Ahí, por ejemplo, ya tengo el i corregido con el x que anteriormente al principio y con el nuevo Ya. i. Y Ya. por el método Chauvenet, aquí tenía la duda que calculándolo así me dio una desviación estándar de 80. Esa es mi gran duda. Del eje y. En muchos encuentro yo, no, pero viendo los límites, haciendo la fórmula, buscamos Es que puede ser porque estamos hablando de 3 millones. Ah, ya. Ya, entonces... Estamos hablando de 3 millones por un lado, pero el otro los 200 y tantos mil. Ya, entonces... 80 no es nada, amigo. Ya. Ya, profe, esas eran mis consultas. Sí, si el método Chauvenet es solamente para ver si estamos dentro de... Si hay algún punto que se escapa del rango, pero yo no creo, porque no debería ninguno escaparse. Y lo otro es generar el modelo matemático con la función y sacar el nuevo eje. Ya. Esa está pero muy fácil. Ese Sí. es el recalado. Sí, profe. Ya, puedo pasar lista. A ver, Amit Nahut González, ¿está o no? Bastián Antonio Castro. Camila Alejandra Quijada. ¿Qué pasa con todo esto? Catalina Salazar. Presente. Ya. Christopher Emil Alarcón. ¿Dónde están ellos? Cristian Ignacio Pacheco. Sí. Presente. Ya. César Camilo Barriento. Damián Jesús Espinosa. Bueno, ustedes están claros que tienen que picanear y colocar a sus compañeros. Danilo Enrique Núñez, para que no queden sin la evaluación. Yo, Diego Ignacio Vázquez, yo no sé quién es. Elías Sebastián Seguiel, ese tiene que estar aquí, por seguro. Sí. También tiene que estar Felipe Andrés. ¿Está o no? Siempre. También tiene que estar Felipe Maximiliano Aguilera. También.